Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 15 de enero de 2020, calendario económico, hoy con cifras de actividad económica en Perú, inflación en Francia y España, en Reino Unido también, producción industrial en la zona euro, ventas minoristas en Brasil, inflación al productor en Estados Unidos, indicador de industria de Nueva York, conocido como el Empire, y más adelante inventarios de petróleo y declaraciones de nuevamente varios miembros de la Reserva Federal, así como la publicación de el Beige Book en los Estados Unidos, que es el documento que estudia el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal para la toma de decisiones más adelante, aunque como ustedes bien saben, se espera que la tasa de referencia se mantenga inalterada. La jornada cerrará con cifras de inflación en Argentina, la cual el mercado anticipa se acelerará de niveles del 52 al 54% en el mes de diciembre. Recuerden que en Argentina a partir de diciembre pues comenzó la nueva administración, la nueva presidencia bajo el señor Fernández, quien pues es, digamos, de una línea nuevamente de izquierda en este país. Con respecto a lo que pues ha venido ocurriendo en los mercados accionarios, ayer hubo un movimiento interesante de los inversionistas con un retroceso del Standard & Poor's una vez pues les confirmaron algo que el mercado pues en teoría debería saber. El tema del acuerdo fase 1 que se firmará el día de hoy entre Estados Unidos y China desmontará una parte de los aranceles, no todos los aranceles. De hecho, el grueso, 2/3 partes de los aranceles implementados en los Estados Unidos se mantendrán vigentes hasta por lo menos se negocie y se firme lo que es la fase 2. Ayer el Standard & Poor's venía con una muy buena tendencia, auspiciada por la publicación de resultados de Citigroup, JP Morgan, aunque los de Wells Fargo no fueron tan positivos por cargos legales que hacen difícil la comparación de los resultados del cuarto trimestre 2019 frente a los del 2018 y obviamente se incumplió las expectativas de utilidad. Cerca de 1.5 billones dedicó Wells Fargo para provisiones en este tema legal, pues que ha venido afectando a esta importante entidad financiera estadounidense. Todo venía bien hasta que hacia la 1:30 de la tarde se produjo pues esta confirmación de que la firma hoy no eliminará todos los aranceles. Eso fue desde nuestro punto de vista tomado por los inversionistas como digamos una razón para hacer algún tipo de toma de utilidades, pero digamos que desde el punto de vista fundamental no había razón porque no era nada nuevo. Hoy los futuros en los Estados Unidos estaban relativamente estables, leve descenso de menos del 0.1%, el stock 600 europeo retrocede cerca del 0.3%, hace un momento pues estaba un poco más plano. Y con respecto a la temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos, hay que decir que hemos tenido movimientos mixtos. Si bien es cierto, ayer Citigroup y JP Morgan fue positivo, Wells Fargo no. Hoy lo que fue Goldman Sachs también decepcionó a los inversionistas. Tenemos ya cerca de 22 empresas de las que hacen parte del Standard & Poor's 500 con publicación de resultados. Si bien es cierto, se ha superado las expectativas de los analistas, pues tenemos cosas no tan favorables. Tuvimos el día de hoy Bank of America en su reporte de resultados. Bank of America también se vio beneficiado por mejores ingresos en el trading de activos de renta fija, pero lo que ha sido el tema de intermediación bancaria por las menores tasas de interés en los Estados Unidos, pues descendió para pues, una de las mayores entidades bancarias en este país. Así que digamos que tenemos algunas cosas positivas, otras no tanto y algunas negativas en lo que llevamos estos solo 2 o 3 días de verdad de publicación de resultados en esta primera medida sector financiero en los Estados Unidos. Nos queda simplemente referencia a los resultados de BlackRock, gestor de activos del mercado que superaron los ingresos y superaron los activos bajo administración que el mercado tenía estimado. Como ustedes pueden ver hoy, entonces estas referencias de la firma del acuerdo, pero que los aranceles no serán desmontados en su totalidad por el momento, que no es nada nuevo, afectó la dinámica que se venía presentando no solamente en Estados Unidos, sino en Asia y en Europa también. Con respecto al tema de monedas, lo que estamos registrando es digamos, un retroceso del dólar frente a monedas reserva, especialmente franco suizo y euro. En Europa tuvimos la publicación del superávit comercial de la zona euro, aumentó a niveles de 19 billones
para el mes de diciembre, el mercado esperaba más, esperaba 22, no es una mala cifra por sí, de hecho recuerden que en el 2018 hubo un periodo difícil, sobre todo al cierre del 2018, comienzos de 2019, donde ese superávit comercial europeo era de solamente unos 12 o 16 billones de euros, ahora estamos hablando de 19 y una clara tendencia alcista de este indicador, eventualmente esa tendencia a pesar de digamos, no haber cumplido con las expectativas de los analistas en el mes de noviembre, la tendencia favorable le da algo de impulso al euro. Y en América Latina, lo más importante es el descenso del real. Hace algunos minutos era del 0.4%, ahora es del 0.7%, y esto pues está generando algo de presión sobre la región como un todo. Con respecto al tema del petróleo, estabilidad relativa frente al cierre de la anterior jornada. WTI en cerca del 58.3, Brent cerca del 64.5. En los últimos minutos hay algo de descensos. Hoy se publicarán los inventarios de crudo en los Estados Unidos. Ayer los API, que es como un inventario del sector privado, aumentaron 1.1 millones de barriles, los de destilado aumentaron 6.78 millones de barriles. Para el día de hoy se espera que el Departamento de Energía confirme un incremento de 1.1 millones, y lo que va a pasar es que los inventarios de Estados Unidos, a pesar de que el OPEP diga que ha logrado que los inventarios mundiales desciendan al promedio de los últimos 5 años, en los Estados Unidos, si aumentan los inventarios, estaremos en máximos de los últimos 2 años. Obviamente entenderán que esto no puede ser un factor alcista en temas de petróleo por sí solo. El Departamento de Energía de los Estados Unidos además dijo ayer que esperaba un incremento de la producción estadounidense, pero a la mitad del ritmo que tuvimos durante el 2019. El 2019 aumentó en cerca de 800.000 barriles día. En esta ocasión cree que el año 2020 aumentará solamente 400.000 barriles día, pero recuerden que un exceso de oferta de 400.000 barriles es suficiente pues para que el mercado petrolero no tenga una buena dinámica. Por eso, el día de ayer Arabia Saudita hablaba de una reunión en marzo de la OPEP para evaluar cómo está la situación del mercado y eventualmente tomar decisiones de producción. Hoy el ministro de Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos también hablaba en el mismo sentido, así que algo que nos habían dicho que solamente hasta junio iba a ser estudiado y eventualmente modificado, se estaría anticipando para el mes de marzo. Y finalmente, el tema del acuerdo de no proliferación nuclear de Irán. Recuerden que el presidente Trump la semana pasada hablaba que él estaba abierto para hacer negociaciones con Irán, para eliminar el riesgo de que desarrollen un arma nuclear y que esto pues ponga en jaque a la región. Ayer, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló explícitamente que Israel no va a permitir que Irán desarrolle la capacidad nuclear. Y también ayer el primer ministro británico Boris Johnson se mostraba inclinado de alguna manera a apoyar la idea del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, de crear un nuevo acuerdo de no proliferación nuclear con Irán. Irán, por cuenta de su presidente, dijo que esto no estaba siendo contemplado, que ellos querían que Europa cumpliera con ese acuerdo nuclear, que ellos podrían reversar las decisiones que han tomado actualmente para cumplir con el acuerdo nuevamente, pero que dependía de Europa, y Europa por su lado decía que iba a aplicar la cláusula de negociación de conflictos para dirimir este conflicto que tiene actualmente Irán contra Reino Unido, Francia y Alemania. Y esto lo que va a hacer es que deja un periodo de 35 días de negociaciones para retomar ese acuerdo anterior. Puede extenderse este periodo dependiendo de que tan bien vayan esas conversaciones, y en caso contrario y que no alcancen algo nuevo, la ONU en teoría podría reinstaurar las sanciones contra Irán o contra Teherán, como dicen los medios de comunicación. Esto es interesante porque hasta el momento el único que tiene sancionado a Irán es los Estados Unidos, entonces se está enfrentando a la posibilidad de que otros países, a través de lo que es la ONU, también implementen nuevamente estas sanciones. Con respecto entonces al tema de petróleo, estabilidad en apariencia por el momento, a la espera de esos datos de inventario que, como mencionábamos, no son alcistas. Si llegara a refrendarse la idea de que los inventarios en Estados Unidos aumentarían a máximos de los últimos 2 años. Y para finalizar el tema de renta fija, hemos tenido descensos, hace algunos minutos eran 3 puntos básicos en las tasas de descuento de los bonos europeos, hoy son 4 puntos básicos, eso de alguna manera me muestra que la tendencia del mercado accionario, por lo menos de los activos de riesgo, no parece ser de arranque hoy,
muy positiva, a pesar de que vamos a tener la firma de el acuerdo fase 1 entre China y Estados Unidos. En el Reino Unido la inflación continúa descendiendo 1.3%, el mercado esperaba 1.5%, en el año 2018 la inflación fue del 2.1% y por eso es que allá hemos recibido varias referencias de miembros del Banco Central de Inglaterra de que puede haber recorte de tasa. ¿Dónde está la tasa en el Reino Unido? Solamente el 0.75%, es decir, el mercado en este momento está descontando un recorte de tasa en los próximos 3 meses para que la ubiquen al 0.50%. Y también con Europa, la producción industrial se contrajo 1.5%. Obviamente la contracción no es positiva, pero los inversionistas están viendo que la velocidad de la caída se está estabilizando por sexto mes consecutivo, más o menos a este ritmo del 1.5%. Esa es como la parte positiva del anuncio de producción industrial del mes de noviembre para la zona euro. En América Latina, ventas minoristas en Brasil crecieron 2.9%, el mercado esperaba 3.9%, es decir, la recuperación está siendo un poco más débil de lo que se venía esperando, pero Brasil está marcando una tendencia al alza, no así lo que vemos en Perú, donde el indicador de actividad económica de noviembre creció solamente 1.9%, el mercado esperaba 2.4%, para una economía que tiene un potencial de crecimiento del 4%, crecer solamente al 2 o por debajo de ese nivel no es positivo y se espera entonces que mantenga esa política expansiva con una tasa del 2.25% por varios trimestres más. Esto es todo por ahora en lo que es las cifras internacionales y el comportamiento del mercado. Recuerden hoy, importante, la firma del tratado fase 1 de Estados Unidos, reconocer que en la fase 2 es solamente donde van a negociar el desmonte grande de los aranceles, que hay compromisos en fase 1 que aún generan dudas por parte de los inversionistas y de los mismos países. 200 billones de dólares tiene que comprar China en productos agrícolas a los Estados Unidos durante los próximos 2 años. Esto no se compara ni siquiera con el récord alcanzado en el 2012, que fue aún más bajo, de unos 90 billones en este tipo de productos, así que hay muchas dudas de cómo va a alcanzarse a cumplir con esto. Y también con las normas de protección de propiedad intelectual. En cualquier momento, recuerden, estamos en un periodo electoral en los Estados Unidos, todo depende de lo que beneficie al presidente Trump para su reelección. Por el momento creemos que va a estar relativamente tranquilo, pero si él ve que pierde la favorabilidad en el tema de intención de voto, no es raro que de alguna manera el semestre fuerte frente a temas internacionales y nuevamente agite a los mercados. Así que ese es el factor o la principal factor de riesgo para el mercado durante 2020, por lo menos de lo que se ha identificado hasta este momento. Los dejamos con Raúl y Daniela para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. Por el lado del mercado accionario local, el Colcap se mantuvo estable en el día en línea con lo esperado, también siguiendo el comportamiento de los principales índices accionarios en el mundo, donde la principal noticia es una recuperación de los volúmenes. Se negociaron 189.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Ecopetrol con 35.000 millones, la más valorizada fue Avianca con un 7% y la más desvalorizada fue Fabricato con un 4,6%. Según el indicador técnico, el índice colombiano estaría mostrando como tal un agotamiento de la tendencia alcista. Sin embargo, hay que ver si, teniendo en cuenta que el entorno internacional se mantiene en relativa calma, posiblemente sea una falsa señal y se mantenga todavía la tendencia alcista en las acciones locales colombianas. Para el día de hoy esperamos como tal no importantes variaciones, como tal los mercados amanecen relativamente calmados, sin embargo están muy pendientes, como Daniel lo mencionaba anteriormente, ante noticias adicionales de la firma de la fase 1 entre el acuerdo entre Estados Unidos y China. Por las noticias, Grupo Energía Bogotá convocó a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 31 de enero, donde principalmente se discutirá la nueva junta, la nueva asamblea. Por el lado de las estrategias en la jornada del día de ayer mostraron desvalorizaciones, excepto por el lado principalmente de Cemex y Grupo Sura y Nutres, a las cuales se valorizaron. Destacar principalmente que Cemex recuperó la caída del día lunes y de resto de estrategias sí mostraron como tal leves correcciones a la baja. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Avianca, la cual en la jornada del día de ayer mostró una importante recuperación. Como tal, la única noticia que se observa por el lado de Avianca es el ya conocido préstamo que dio Citadel de 125 millones de dólares. En la jornada de ayer como tal se
cumplió ese préstamo y eso le daría una importante caja de Avianca, un poco más de 650 millones de dólares para seguir operando entre los próximos 2, 3 años. Como tal, esto disipa los ruidos de corto plazo sobre la especie, donde consideramos que el potencial es limitado, que cabe recordar que hay un nivel relevante cerca de los 1.930 pesos, que lo ha venido probando en diferentes jornadas y no ha logrado confirmar esa ruptura. Es decir, mantenemos la recomendación de neutral hasta en la medida que logre vulnerar este nivel, ese Fibonacci que estaría cerca de los niveles del 38. Y por otra parte tenemos la acción del Grupo Energía Bogotá, la cual en la jornada del día de ayer durante la jornada registró nuevos máximos históricos. Sin embargo, cerró por debajo de estos máximos. Destacar principalmente que se observa un importante apetito del Grupo Energía Bogotá. En la jornada del día de ayer fue la especie la cuarta, la quinta más negociada. Como tal, se puede observar que el mercado está optando por esa alternativa. Destacar principalmente que esperamos que en el presente año se terminen de consolidar los activos y también la entrada en operación de diferentes tramos relevantes para el grupo, y a su vez se disipan en el mediano plazo cualquier ruido de gobierno corporativo, lo cual la especie tiene un potencial interesante. Sin embargo, hay que monitorear principalmente cambios regulatorios en el presente año, principalmente de diferentes filiales, de sacar por el lado de TGI que tiene un cambio regulatorio relevante, y a su vez la posibilidad que a pesar de que Claudia López la ha venido como tal negando que no sería como tal una posibilidad, la posible reactivación de la venta por parte del distrito ante la necesidad para requerir los recursos para la financiación del Metro Bogotá. Sin embargo, consideramos que la especie tiene un potencial de valorización para buscar nuevos máximos. Teniendo en cuenta lo anterior, cambiamos de recomendación de neutral a compra especulativa con un precio objetivo de 2.450. Lo anterior también justificado por el P/ratio de Grupo Energía Bogotá hasta cerca del 1.75 y la media de la industria está cerca del 2.30, es decir, a pesar de la valorización, la especie todavía se encuentra subvaluada levemente contra el promedio de sus pares por el lado de RPG. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Gracias, Raúl. Y en dólar, de la mano pues de ese debilitamiento del real, también el peso colombiano había abierto hoy, digamos, en niveles altos para lo que habíamos registrado durante esta semana. 3.290, 3.289 pesos por dólar de negociación tenemos actualmente. Arriba, recuerden, 3.300, sigue siendo un nivel de referencia interesante. Abajo, el siguiente nivel es 3.270 3.279, 3.280. Entonces hay un rango estrecho donde en teoría podría estar oscilando donde el día de hoy. Esperamos que pues no haya referencias o declaraciones un poco conflictivas en esta firma del acuerdo fase 1 y más bien que sean un poco amistosas, al igual que lo que tuvimos durante el mes de diciembre. Se negociaron en total 1.329 millones de dólares el día de ayer. Es un monto relativamente alto, cerca de un 15% por encima de lo acostumbrado. Esto es todo por el momento. Los dejamos con Daniela con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para el corto plazo, plazos entre hasta 2 años. Favorecemos títulos indexados a IBR con opción de diversificación en títulos IPC, mientras que para plazos entre 2 y 5 años favorecemos títulos con cupón fijo. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación, se siguen viendo valorizaciones en todas las referencias, donde los más valorizados siguen siendo los títulos IBR e IPC a plazos de 1 año en cerca de 6 puntos básicos. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento a 2024 como los test 2028 se mantuvieron sin cambios con respecto al cierre del día lunes. Cerraron en 5.19 y 5.92 respectivamente. Ambas curvas de test, tanto en pesos como en VR, se valorizaron 0.07 puntos básicos y 0.81 puntos básicos respectivamente. En deuda corporativa se operaron alrededor de 19.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y 765.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2020, 2021 y 2022.
Por último, el Ministerio de Hacienda comienza desde hoy las subastas quincenales de 600.000 millones de pesos de la nueva referencia de TES con vencimiento en 2027. Esto es todo por las noticias, por el informe de hoy. Los esperamos el día de mañana con un nuevo comité y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.